Este dibujo me tomó casi 4 horas, pero se los voy a resumir en tan solo unos 20 minutos. Hoy dibujé el castillo de Howl, de la película El Castillo Ambulante de Estudio Ghibli, usando wash, una técnica que prácticamente he olvidado. Yo creo que fue por eso que tardé tantísimo en hacerlo. Para seguir con la serie de escenas de películas que me gustan, decidí hacer esta. Es justo donde aparece el castillo como protagonista, pero también podemos trabajar el paisajismo, así que me pareció perfecto. Empecé a hacer el boceto, como pueden verlo. Tiene demasiadas estructuras, algunas son tuberías, engranajes, partes de metal. Hay una parte en donde tiene unas tipo alas, que realmente en ese momento no las utiliza porque no vuela. Sí, medio me la pensé cuando empecé a hacer el boceto, porque justamente son tantos detalles que tiene que de repente dije, ¿será que sí voy a poder hacer todos esos detalles tan chiquititos con solamente el wash? Al ser pintura es un poquito más difícil el que no te vayas a salir de la línea o del boceto. El castillo tenía tanto detalle que me tardé bastante tiempo en hacerlo. En la parte de la boca, todas las maderitas que están, fue bastante tardado, y de hecho esa fue la parte que más me llevó tiempo. La parte de arriba no fue tanto porque son más grandes, entonces llevan menos detalle. En total tardé más de 50 minutos en terminar el boceto. Una vez que terminé mi boceto, fui a lo que verdaderamente importaba, y era escoger los colores. En ese momento me emocioné y tomé todos los colores que sentía que iban a formar parte del dibujo. Creo que fue el primer error que cometí. Siempre dicen que cuando tú no sabes una técnica, lo mejor es tomar los colores más básicos para empezar desde ahí y no te estés trabando con tanta variedad de colores que pues tienes a tu alcance. Aún así, yo tenía los pensamientos claros y decisivos. Lo que quería hacer era poner mi primera capa de color, y eso era la capa del cielo de color azul, el color café para el castillo, y para las montañas igual elegir un color en especial para cada una. Primera capa es como más acuosa, decidí hacerla un poquito más como la acuarela y que me dejara tapar el máximo de espacio, que no tuviera que ocupar tanto pigmento para solamente la base. La verdad, al diluirlo sí noté que ya no sabía cómo hacerlo, y es que si bien puedes ponerle mucha agua, también el que le pongas demasiada agua hace que cambie la opacidad, que cambie la forma, y que obviamente te cuesta un poquito más diluirlo. Bueno, no es que te cueste diluirlo, lo que cuesta es tomar el pigmento e intentar ponerlo en la hoja sin que estés mojando de más la hoja y se haga todo un churro, ¿sabes? Pero estaba controlable dentro de lo que cabe. Lo dejas un ratito y ya se puede empezar a manipular porque pues el agua se va absorbiendo. Y de hecho, no sé si en esta parte ya tenía mi pequeña paleta de papel, entonces en la paleta del papel pues simplemente se iba absorbiendo poco a poco el agua que tenía, entonces nunca tenía como el pigmento tan acuoso que ya no podría utilizarlo y tendría que hacer otro. Sí, fue muy diferente a lo que recordaba. De hecho, el primer dibujo que hice lo utilicé como si fuera acuarela. Después el siguiente lo utilicé tan espeso que sí me gustó, pero no fue tan necesario utilizar tanta pintura porque el dibujo era muy pequeño, entonces sí podía utilizarlo con la consistencia que traía pues desde adentro de los tubitos. Esta vez no, esta vez fue diferente porque lo primero era la base, más acuosa obviamente, y ya luego los detalles estaba pensando hacerlos con el wash un poquito menos diluido. Pero para esta parte sí fue medio complicado intentar que no se saliera, y lo que me ayudó bastante es justo el pincel que estoy utilizando. Este pincel es un pincel recto, es de un número pequeño, entonces me dejaba poder poner el color y que no se saliera. El castillo tiene dos colores como base, que es el café y el gris, que es en la parte de arriba.
donde están las cúpulas como de metal, menos oxidado. Porque yo creo que todo el castillo es de metal, solamente que el metal de abajo ya está más oxidado, por eso es café. Y el metal de arriba pues es más nuevo, porque de hecho las antenas, todas las antenas son del color gris. Se ven que están nuevas, ¿sabes? Esa es la única diferencia con el metal que está abajo. Y por ahí hay una torre, que bueno, ahorita todavía no la pinto, pero hay una torre que es prácticamente, se podría decir, de cemento. Algo que sí había olvidado del wash es que justamente al momento de secarse el color cambia, se vuelve un poquito más mate. Así que sí me estaba dando un poquito de miedo el que se estaban perdiendo mis líneas de boceto cuando estuve pintando la parte gris, que me dejó pensando qué iba a hacer. Sí, fue un poquito regresar a el inicio de utilizar el wash, porque se me había olvidado bastantes cosas y siento que realmente no tengo una buena técnica para ocuparlo. Estaba en el modo de utilizar un buen material, pero pues haces un dibujo todo feo porque no sabes utilizarlo. Así me sentía, que podía utilizarlo mejor y hacer los detalles más bonitos, pero pues simplemente esto es como estoy avanzando. Y de hecho en las montañas, por ejemplo, estaba pensando que iba a ser demasiado fácil y sencillo porque no llevan muchos colores y simplemente es como un montón de color puesto en la montaña, así como muy X. Siento que el color que elegí para, por ejemplo, la montaña de al lado era muy diferente al color original. Habían unas formas muy específicas de hacer la montaña que te ayudaban a poder darle un poquito más de relieve, pero los pasé por el arco del triunfo y decidí hacer mis propias líneas porque ya estaba como que un poquito saturada. Fue ahí cuando me dije, alto, ¿qué estás haciendo? Porque si bien este dibujo lo quería hacer para intentar una nueva técnica, también lo quería hacer para trabajar mi paciencia. La paciencia era el punto focal en este momento. ¿Y por qué? Bueno, cuando estuve haciendo el reto de Inktober, noté que a partir de la hora yo ya no quería dibujar. Sentía que ya me había tardado demasiado y cuando tenía que poner los pequeños detalles y estar un poquito más ahí concentrada, poniendo los toques finales, es cuando decía, ay no, ya, como sea, y agarraba y le pintaba como fuera la última parte, lo que hacía que obviamente mi dibujo no tuviera tanta calidad como la que debería de tener, por el hecho de que ya me había cansado o ya me había acabado absolutamente toda mi paciencia. Así que por eso en este dibujo, a pesar de que son tantas horas que ya llevaba pintando, porque para mí fueron muchas horas, la verdad, sé obviamente que hay artistas que se tardan muchísimo tiempo en hacer obras, pero justo yo no tengo esa paciencia y es algo que quiero estar trabajando. Por eso decidí que, a pesar de que sentía que era difícil, de que iba a tener mucho detalle, ya estaba mentalizada en que iba a ser un dibujo tardado y que probablemente no me iba a quedar como quería, porque justo es una nueva técnica. Entonces también quería trabajar la parte de la paciencia y la parte de no ser tan perfeccionista, dejando fluir simplemente el dibujo, la tinta y mi imaginación. Después de añadir esta capa más oscura, empecé a agregar toques de blanco que me gustaron, pero siento que todavía les falta un poquito más. La montaña de al lado realmente no tuvo salvación. No encontré manera de hacer que se viera un poquito menos sobresaliente, porque justo ahí lo único que tiene que resaltar es el castillo y un poquito la montaña en la que está subido el castillo, pero las otras dos no tenía nada que hacer ahí. Lo que hice fue dejarla un ratito y empezar ya a pintar el castillo. Aquí, como ya les había dicho, iba a empezar a pintarlo sin ponerle como tanta agua a la pintura y al principio estaba funcionando. Funcionó bien con los detalles pequeños como las patitas. Luego fui por el techo de la casa y entonces ahí empezó a haber algo que no me estaba gustando. Y sentí que prácticamente estaba arruinando mi dibujo. Y dije, nah,
es justo uno de los problemas que más he tenido cuando utilizo el wash. Empiezas a ponerle el color y justo en ese momento se pierden las líneas y yo ya no sé qué hacer y cómo continuar con el dibujo. Y dije, no me va a pasar eso ahorita, lo voy a solucionar. Entonces, antes de ponerle más color, decidí utilizar una pluma y con esa ir poniéndole otra vez el delineado arriba. Y solo de esa manera es que pude continuar con mi dibujo. Ya un poquito con más confianza de que ya sabía dónde estaba cada línea de mi boceto y no me iba a perder o no se iba a perder alguno de los detalles que tanto me había costado poner en el boceto desde el inicio. Así que claramente que encontré una piedra en el camino, que fue no saber qué hacer si es que mis líneas de boceto se perdían, pero encontramos una solución. ¿Era la solución correcta? No tengo idea. ¿Era una solución? Claro que sí. Y de hecho me ayudó bastante porque me sentí un poquito más libre al momento de ya ponerle los detalles, los colores que iban a ir formando nuestro castillo. Y aquí marca un comienzo nuevo, una nueva etapa en el dibujo, y que siento yo que fue la más tardada, que es justo ponerle los detalles, los pequeños detalles del color. La idea que tenía pensada, iba a tomar el color y le iba a poner en diferentes partes. Una vez que ya le había puesto ese color, lo iba a cambiar e iba a copar otro, como para que se notara que sí estaba utilizando el mismo color, pero que no fuera en una sola zona, sino que fuera combinado. Por ejemplo, en la parte de arriba está oxidado, supongo que por ahí cae agua o no sé, entonces en esas partes le ponía este color como ladrillo. En la parte de la boca pues fue lo mismo, son maderitas de diferentes colores, entonces fui mezclando el amarillo con el café y poniéndoles unos tonitos un poquito diferentes. Aquí hay una parte que ustedes no lo vieron porque no se grabó y es que le puse en la parte de enfrente un color rojo ladrillo que claramente está horrible, se ve muy mal y nada más está medio manchado. Decidí hacerme la ciega y simplemente pasarme a la parte de arriba y pintar la casita, que justo es la más sencilla de las casas porque es la más grande. Y mientras que la pintaba estaba analizando qué es lo que iba a hacer justamente con la parte del rostro. De hecho, esa fue la parte más difícil y la que me dio más incertidumbre, porque no sabía si iba a quedar con los tonos. Las partes grisáceas fueron, dentro de lo que cabe, de las más sencillas porque no te traían otro color más que el gris y un poco de blanco. Y obviamente, pues el color de las sombras. Pero el rostro de nuestro castillo, no. O sea, sí tenía como mucho detalle y tenía unas líneas a lo largo de todas las partes metálicas que tenía y no sabía realmente cómo hacerlo. Así que medio le estaba poniendo el color café, intentando que salieran como estas líneas. Y de ahí mejor preferí lanzarme para la ala. Esta ala que tiene al lado que no le sirve. Pero bueno, justo intenté hacer una técnica diferente con el wash completamente sin diluir. Y me encantó. Nos arriesgamos y ganamos porque simplemente salió exactamente como tenía pensado. Lo hice ahora en sentido contrario, en vez de ir de arriba hacia abajo, ahora de abajo hacia arriba y salió perfecto. De hecho, si se dan cuenta, pues se nota muchísimo la diferencia entre esa parte del castillo y todo el castillo en sí. Esa textura que ven es exactamente la que quería que tuviera absolutamente toda la parte de enfrente, pero pues simplemente no pudimos. Y como no quería arruinarlo, decidí seguir con la parte de arriba, las antenas, ponerles el color
y de hecho fue, yo creo que una de las partes que más me gustó pintar, muy satisfactorias, porque no me salía de la línea, todo iba quedando perfecto con el color y fue muy bonito de hacer. Realmente fueron de las partes más simples y más fáciles de hacer, aunque sí son muy pequeñitas y tienen como mucho detalle, y podrías decir, ay, es que se ve que esa es una de las partes más difíciles, pero justamente no lo fue. Fueron de las más sencillas porque no tenían sombras, no tenían difuminados, simplemente era el color base, y lo que iba a hacer que resaltaran un poquito, que se hiciera diferencia, probablemente era el delineado, pero eso ya era cuestión de otro momento, otra etapa del dibujo que en este momento no me estaba preocupando. De ahí pasamos a una de las partes que más me gustaba y que sentía que significaba que ya estaba a punto de acabar el dibujo, y fue poner el humo que sale del castillo. Esa parte la verdad fue demasiado sencilla, no llevó mucha técnica, simplemente era ponerle el color negro y dejar que poco a poco se fuera diluyendo en todo el dibujo. De hecho, ahí se me estaba olvidando ponerle color a unas de las casitas que estaban ahí, y ya me puse a ponerle color, y de hecho ahí, si se dan cuenta, está la pequeña torre de castillo, que casi ni se nota, y la única casita que tiene el techo de color amarillo. De ahí en fuera todas son del mismo color más o menos, o bueno, en tonalidades de rojo. Y ya, la verdad es que estas casitas fue puro relleno, no fue nada complicado hacerlas, bueno, pintarlas. Y también se me estaba olvidando la otra casita de atrás, del otro lado. Y para finalizar esta parte de el pintar los pequeños detalles, antes de empezar con las sombras y todo eso, nos fuimos para el pastito de las montañas, que como les había dicho, había subestimado bastantísimo el cómo hacerlas y no me quedaron como quería, pero pues pude experimentar un poquito el cómo hacer esta parte de el pasto, que siento que sí funcionó porque ya tenía como estos toques de amarillo en la montaña, y lo único que hice simplemente fue poner manchones de color verde y ya cambiarle simplemente la tonalidad. A veces era un poquito más claro, otras veces era un poquito más oscuro, pero la idea principal estaba ahí, que esas montañas tenían hierba o tenían pastito. Y esto me hizo pensar que debo practicar muchísimo el pintar este estilo de montañas. Así que va a ser una de las cosas principales que voy a empezar a pintar. Claro que sí. Y pasémonos a una parte muy importante, que es los detalles. Y así es, no están viendo mal, estoy tomando mis lápices de colores. Y es que dije, es ahora o nunca, esto es lo que va a salvar el dibujo o va a hacer que se vea mal. Ahí también pinté la torre que les había dicho que era de cemento, así se veía. Y bueno, tomamos el lápiz, el color negro, que era el que iba a ser nuestra salvación y el que nos iba a poder ayudar a hacer justo lo del ala del castillo, pero en la parte de enfrente, esa profundidad. Primero inicié con la parte de arriba, pero ya después me centré completamente solo en el rostro. Y es que como tiene tantas partes como parchadas, significa que necesita tener un poquito más de sombra en ciertos espacios. Por ejemplo, pues la torre que tiene enfrente, arriba, se supone que está sobresaliendo, por ende tiene que tener mucha sombra en esa parte. Luego están como unas casitas que forman su nariz, y la parte de la boca también se supone que tienen como un volado, entonces debería de haber sombras ahí. Y hay muchas tablitas en la parte de su boca que están encima de otras tablas, entonces también necesita tener sombra ahí. Y de hecho también le puse sombra en absolutamente todas las uniones que tenía. Y aprovechando que ya tenía aquí mi lápiz negro, decidí hacer en las cúpulas grises un poquito más de detalles, ponerles un poquito más de sombras para que quedaran pues
más bonitos, digamos. Y también ya, pero muy poquito le puse en las montañas porque realmente les digo, no sabía qué iba a hacer con eso. A las nubes también les puse un poquito del tono azul para que no se vieran así como súper blancas. Para este momento ya llevaba acumuladas más de 4 horas dibujando y todavía faltaba el delineado. Con el delineado solo le puse en algunas partes que se había borrado por el uso del wash, pero en sí no fue tanto. Y mientras que hago el delineado les quiero platicar acerca de mi experiencia. La verdad es que me gustó bastante hacer este dibujo, fue algo muy bonito, fue tedioso, claro que sí, pero me gustó bastante el resultado. Sí quiero seguir usando wash y mejorar mi técnica. Creo que es un material muy bonito y que puede aportar bastante vida a tus dibujos. Y bueno, después de estas 4 horas, este fue el resultado final. Definitivamente necesito practicar bastante, pero puedo decir que me gustó mucho cómo quedó el paisaje. Y bueno, nos vemos en otro videito. Adiós.